bajar esa factura de la luz? Bueno, pues vamos a intentar arrojar un poco de luz al respecto. Lo hacemos hoy con la ayuda de Javier Díaz Carmona, responsable del área de consultoría de energía de Emin. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. Las grandes comercializadoras, ¿qué están haciendo con los contratos en el caso de las empresas? ¿Qué diferentes impactos o medidas estamos viendo en este sentido? Bueno, vemos que una gran parte de las comercializadoras, como no podía ser de otra manera, están respetando los contratos que tienen en vigor firmados durante el año 2020 para este año 2021, aunque sí es cierto que estamos empezando a detectar pues, las primeras rupturas de contratos, renegociaciones tanto en electricidad como en gas por el precio que está arrojando los mercados mayoristas de ambas utilities. ¿Qué más puedes contarnos al respecto de este tema, ¿no? ¿Qué más impactos estamos viendo en las empresas respecto a la subida de la luz? Bueno, pues en un momento está siendo francamente preocupante porque en un momento en el cual se estaban recuperando o intentando recuperar de la crisis del COVID y recuperar sus niveles de actividad, etcétera, etcétera, pues la situación que vivimos en el mercado mayorista en este momento es francamente compleja para aquellos cuyo contrato está indexado al mercado diario. Por ponerte un ejemplo, esta misma semana enviamos a algunos de nuestros clientes las facturas del mes de agosto. Podemos estar hablando que son entre un 80 y un 90% más caras de cómo hemos podido fijar la electricidad durante parte del año 2020 para este año 2021. Y también tomamos como referencia el propio histórico del mercado. Lo cual además se une a la entrada en vigor el pasado 1 de junio de la nueva normativa eléctrica, que si bien hay algún perfil de consumidor que pudiera serle, digamos, favorable, en el caso industrial podemos decir que en una gran mayoría de las tipologías de cliente está siendo un incremento de coste pues que va oscilando entre el 2 y el 8%. Por lo tanto, si consideramos ese incremento a nivel normativo con el incremento que estamos teniendo ahora mismo en el mercado, pues se plantea un segundo semestre de 2021 muy complejo para las grandes empresas y para los consumidores industriales, también pymes, etcétera, etcétera. Bueno, estábamos viendo hoy el gráfico de hoy, de esa subida de los últimos 6 días dentro del mercado de la luz en España. Recordamos que estamos viendo diferentes vaivenes, seguimos marcando máximos. Mañana vamos a tener de nuevo el miércoles más caro de la historia y en cualquier caso no hay visos a que esta situación a corto plazo vaya a mejorarse, ¿no? ¿Qué pueden hacer las compañías? ¿Cómo pueden actuar tanto ante las comercializadoras como ante pues la subida generalizada de precios pues para poder garantizar su viabilidad? Pues sí, como dices, desgraciadamente no parece que en el corto plazo vaya a cambiar, sobre todo por los dos motivos que nos están llevando a esta situación, tanto el incremento del precio del gas a nivel mundial como la solidez o la tendencia alcista de las emisiones de CO2, que en ambos casos están siendo, si no estructurales, digamos, las expectativas que se mantengan en el tiempo. Pues por un lado, en primer lugar, sería un momento para contar con un experto tanto en la compra de electricidad como en el caso del gas. Por otro lado, muy importante, uno de los principales consejos que les daríamos sería no asumir contratos de larga duración, optar por contratos de la menor duración que sea posible y, por supuesto, huir de contratos evitar el caer en la tentación de extender un contrato para más años porque al final te vaya a salir un poquito más barato, porque es verdad que 2023-2024 están siendo precios más interesantes, pero aún así continuamos estando en máximos históricos. Por lo tanto, uno de nuestros consejos sería el optar por contar con la ayuda de un experto en este sector y huir de cualquier contrato de la regulación. Javier, es cierto que hay empresas, como tú bien decías, algunas empresas y sectores están más expuestos, ¿no?, a lo que está sucediendo. Es cierto que está aumentando el temor a que efectivamente esto tenga unas consecuencias más en el largo plazo, es decir, a que haya empresas que ya se están planteando a día de hoy, pues dejar España ante este contexto, sobre todo en la comparativa, ¿no?, con otros mercados.
Sí, desgraciadamente es una de las grandes espadas de Damocles que tenemos si esta situación se extiende en el tiempo, pues por lo que nosotros consideramos que es importantísimo el que no nos planteemos que este escenario podemos mantenerlo durante todo 2022, porque de ser así va a haber muchísimas empresas que en sus comités de dirección van a plantearse o al menos hacer números de cuál sería el coste de hacer una deslocalización. Tengamos en cuenta que si bien el problema del gas sí es a nivel mundial, pero en este caso el CO2 es una cuestión europea. Entonces, como creo que es importante que sepamos conjugar ese proceso de descarbonización totalmente necesario, eso evidentemente no hay nadie que lo ponga a duda a día de hoy, y si lo hace no tiene mucho sentido, pero con la competitividad europea. ¿Por qué destaco esto? Porque podemos ver que otros mercados emergentes o ya competencia directa, como pueden ser pues prácticamente cualquiera de los que no es europeo, en muchos casos no tienen que soportar este coste o la competitividad adicional de soportar las emisiones de CO2, que en estos momentos está por encima de los 60 euros tonelada, niveles superiores a lo previsto para el año 2030. Pues Javier Díaz Carmona, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Vigilaremos de cerca, ¿no?, qué impacto sigue teniendo en el mercado y sobre todo en las empresas, ¿no?, en la viabilidad, en los modelos de negocio, una escala de precios como la que estamos viendo en el precio de la luz. Esperemos que no, que finalmente no se produzca esa salida de empresas, pero en cualquier caso, pues desde luego algo sobre lo que seguir pendientes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, Raquel, buenas tardes. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro asunto.